Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza y la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.corpa.cl. We all have something in common. We live on this planet, and this planet gives us life, a journey to fulfill, a future, and we all began that journey somewhere. For Hitachi and ABB Power Grids, our legacies are interlinked. From our humble beginnings in the copper mine industry over 100 years ago, both companies have grown globally, diversifying our lines of business, and both contributing to society with new technologies. This is the power that brought us together. And together, we can reduce our impact on the planet by bringing sustainable energy to more people. The challenge is laid out before us. It requires the vision to foresee a stronger, smarter, and greener grid, and the dedication to increase quality of life through digital innovation. Bringing social innovation to every corner of the globe. To make this happen, we advance collaborative creation with our customers, academics, and governments. Together, we can encourage the next innovation. Only through co-creation and cutting-edge digital solutions can we create new customer values to make life on this planet better for everyone. Together, powering good for sustainable energy. Smart Wires desarrolla e implementa soluciones innovadoras que optimizan y flexibilizan los sistemas de potencia. En conjunto con nuestros clientes a nivel mundial, desarrollamos aplicaciones que aumentan la utilización y capturan más beneficios de las redes existentes. La tecnología de Smart Wires ayuda a utilizar de forma rápida y económica la capacidad existente, ya sea empujando los flujos de las líneas sobrecargadas o alando los flujos hacia líneas con capacidad de reserva. Su diseño modular permite escalar o reubicar los dispositivos fácilmente según la evolución de las necesidades del sistema. Las soluciones de Smart Wires pueden entregarse en meses e instalarse en días, proporcionando la flexibilidad necesaria en esta era de incertidumbre. Utilizando estas herramientas en la red existente, puede integrarse rápidamente una mayor cantidad de energías renovables, reducir el vertimiento y evitar el impacto negativo sobre las comunidades y el medio ambiente. Smart Wires, transformando una red a la vez para un futuro mejor. La evolución y la adaptación son procesos decisivos para el desarrollo sostenible de la humanidad. Somos conscientes de la huella que estamos dejando en el crecimiento de la sociedad porque desarrollamos proyectos que responden a las necesidades de las comunidades con las que trabajamos y contribuyen a la realización personal de los individuos y a su relación con el medio ambiente. Nuestra experiencia nos permite aportar conocimientos, diseñando, construyendo y desarrollando proyectos que materializan sueños e ideales de pensadores y visionarios que desean evolucionar, transformar y adaptar el mundo a las necesidades diarias. Sabemos que el futuro traerá consigo grandes retos. Por eso, siempre nos estamos preparando para crear soluciones que inspiren e impulsen hacia el desarrollo.
Somos una familia de más de 1.700 integrantes en el continente americano, para quienes no existen las fronteras, pues no hay límites en nuestras mentes, porque hemos puesto nuestro conocimiento en cada uno de los proyectos que hemos desarrollado alrededor del mundo. Cada empleado de HMB da lo mejor para haber cumplido los objetivos que nos trazamos, porque nos impulsa a saber que estamos siendo parte de la transformación de la sociedad. Con la confianza, el respaldo y la solidez que nos caracterizan, llegaremos lejos impulsando proyectos donde el conocimiento, la tecnología y la innovación siguen estando presentes en un mundo que crece, evoluciona y se transforma. Estamos creando un mejor mañana para las generaciones futuras y queremos que sigan desarrollando con pasión, transparencia y excelencia nuevas ideas y proyectos que impacten el progreso del mundo entero. HMB, impulsando el desarrollo. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí esta mañana. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada del seminario y agradecemos su presencia e interés en este tema, apasionante sistema de almacenamiento que va ganando terreno tanto en Chile como en el mundo entero. El día de ayer tuvimos una estupenda jornada con excelentes presentaciones y panelistas, comentando los temas regulatorios y modelos de negocio. Esta mañana nos enfocaremos en lo que es la tecnología y la investigación. Así como estos sistemas brindan servicios variados y diversos, también existen distintas opciones tecnológicas de almacenamiento de energía, las que permiten cubrir los requerimientos de flexibilidad que el sistema va demandando. Los panelistas invitados esta mañana nos ejemplificarán esta gama de tecnologías a través de ejemplos y casos diversos. Para dar comienzo a esta jornada, a continuación tendremos la oportunidad de escuchar las palabras de Francisco Martínez Conde, en representación del Ministerio de Energía, quien nos comentará la forma en que el Ministerio está trabajando para establecer un marco regulatorio apropiado para habilitar todas las alternativas tecnológicas, de modo que éstas puedan desarrollarse de manera competitiva y que permitan un desarrollo seguro, eficiente y sostenible. Francisco Martínez Conde es ingeniero civil eléctrico y máster en ingeniería civil eléctrica de la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia en el sector trabajando como ingeniero del Centro de Energía de la Universidad de Chile, dedicado a la investigación sobre la integración de energías renovables en los sistemas eléctricos de potencia a través del desarrollo y aplicación de modelos de expansión y operación del sistema. Actualmente es jefe de la Unidad de Apoyo Regulatorio de la Unidad de Energías Sostenibles en el Ministerio de Energía, a cargo del perfeccionamiento del marco legal y reglamentario. Dicho esto, Francisco, nuevamente bienvenido. Te damos el tiempo para tu presentación. Muchas gracias, Alfredo. Voy a compartirles la presentación. En primer lugar, me acaban de decir que me deshabilitaron la opción de compartir la pantalla. Por si ahí pueden habilitarla mientras tanto. Le doy las gracias a Seguiré por la invitación. Como bien dijo Alfredo, la idea es mostrarles un poco de contexto y motivar la conversación de la jornada de hoy, explicando cómo vemos desde el Ministerio esta realidad donde tenemos distintas alternativas de almacenamiento, ¿cierto?, distintas tecnologías, y cómo creemos que hay que implementar un marco regulatorio apropiado para que todas ellas se puedan desarrollar, para que finalmente las más competitivas y las más convenientes para el sistema sean las que se integren, de modo que podamos tener a futuro un sistema eléctrico, como bien decía Alfredo, seguro, eficiente y sostenible. Ahí me imagino que ya pueden ver mi pantalla. Sin problemas. Perfecto. Un poco de contexto al inicio. ¿Cómo visualizamos desde el Ministerio el desarrollo futuro de la matriz energética del país? En primer lugar, mencionar que tenemos un objetivo y una meta clara desde el punto de vista del Ministerio, de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Para eso estamos trabajando en un conjunto de líneas de trabajo, desde mejorar los temas de consumo térmico, desde la eficiencia energética, ¿cierto? Y uno de esos elementos evidentemente tiene que ver con el retiro de las centrales a carbón, al año 2040, donde ya tenemos un plan bien ambicioso al año 2024, los primeros 5 años, donde saldría aproximadamente el 31% de la capacidad instalada actual.
Junto con esto, ya se ha visto a nivel internacional que a medida que vamos a tener una mayor integración de energía renovable variable, los desafíos de flexibilidad van a ir incrementándose. En ese sentido, la misma Agencia Internacional de Energía ha definido esta lógica como de fases en las cuales los distintos sistemas se van a encontrar dependiendo del nivel de penetración de energía variable. Y la verdad es que en Chile ya estamos bastante avanzados en ese sentido, tenemos una importante integración de este tipo de recursos energéticos, y nosotros visualizamos que pronto, dada la salida de las centrales a carbón, dadas las nuevas inversiones que se están realizando, vamos a tener que hacernos cargo de estos desafíos de flexibilidad. Y en último lugar, comentar también de que estamos, ¿cierto?, bajo un nuevo paradigma de los sistemas eléctricos de potencia, donde ya esta lógica unidireccional desde grandes centros de generación hacia el consumo se empieza a perder lentamente y empezamos a ver sistemas mucho más integrados, justamente con sistemas de almacenamiento no solo de gran escala, sino que también a nivel distribuido, donde tenemos otro tipo de recursos distribuidos como la generación, como la respuesta de la demanda, y donde empezamos a ver interacciones multidireccionales, ¿cierto?, en todo el sistema eléctrico, por lo tanto un sistema mucho más complejo, que tiene necesidades de control y de gestión más altas de las que estábamos acostumbrados, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de ese nuevo desafío. En términos operacionales, ¿qué es lo que estamos viendo a futuro? Esta es una imagen de la demanda del sistema eléctrico el 23 de agosto, hace casi un mes, y ahí ustedes pueden ver que ya estamos teniendo rampas del orden de los 1.500 megawatts por hora, 3.500 en un rango de 3 horas, y este es un fenómeno que ya es más o menos conocido en distintos sistemas, ¿cierto? La típica curva de Pato y cómo nos hacemos cargo de la parte operacional de la flexibilidad, sobre todo pensando que esta curva que hoy día vemos entre 1500, dada la proyección que hemos hecho en la planificación energética de largo plazo, creemos que puede llegar fácilmente a los 10.000, 12.000 megawatts de rampa total por hora al año 2050. Por tanto, ¿qué recursos vamos a tener disponibles para hacernos cargo de la operación de un sistema como este? Es uno de los desafíos que vemos a futuro. ¿Qué es lo que nos dice la misma planificación energética en términos de los recursos que podrían ser necesarios para enfrentar estos desafíos operacionales? Ya en la planificación del año pasado, hoy en día tenemos una actualización en curso, ¿cierto?, de esta planificación energética, pero en la del año 2019 se identificó la necesidad de contar con cierta capacidad de almacenamiento futuro en el sistema. Varios escenarios, especialmente aquí les muestro dos, que tienen que ver con los escenarios de mayor integración de energía renovable variable. Recomiendan o visualizan a futuro la necesidad de integrar mayor capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, se ve casi 10.000 megawatts de instalaciones CSP, ¿cierto?, que tienen cierta capacidad de almacenamiento de corto plazo para gestionar su energía, y aproximadamente 1.500 megawatts de almacenamiento puro, por decirlo de algún modo, que llegan podrían desarrollarse al 2050. Esto, por supuesto, depende del escenario. ¿Qué tecnologías van a ser las que van a abordar este tipo de necesidades? Depende finalmente cuáles van a ser las más eficientes. Pero esto ya nos da una luz de que claramente el sistema va a requerir de capacidad de almacenamiento futuro. Y más importante aún, como pueden ver en las gráficas, es que este almacenamiento probablemente se va a requerir de forma distribuida a lo largo del país. Ustedes pueden ver sobre todo los círculos verdes, que son los proyectos de almacenamiento puro que están recomendados por la planificación. Hay algunos en la zona norte, otras en la zona centro, otros en la zona sur, por lo tanto, claramente vamos a tener que contar con cierta capacidad distribuida a lo largo de todo el sistema. Bien, respecto a alternativas tecnológicas, yo creo que esto ya es conocido por todos, me imagino que a lo largo de la jornada de hoy se va a profundizar en este tema. Existen distintas alternativas tecnológicas para poder almacenar energía y gestionarla, ¿cierto?, de la operación del sistema. Tenemos algunas tecnologías que están concentradas en capacidades más pequeñas, ¿cierto?, porque son más modulares, como las baterías, como volantes de inercia, etcétera, y que también tienen regulaciones en el orden de los minutos y algunas horas, y obviamente todo un segmento también de tecnologías mucho más grande en volumen, ¿cierto? Tanto en capacidad como también en capacidad de gestión de energía, como estamos hablando ya de almacenamiento por bombeo, de aire comprimido, el mismo hidrógeno, ¿cierto? Que tenemos ahí un desafío importante de ver cómo incorporamos este nuevo vector energético en nuestra matriz. Por lo tanto, es claro que hay distintas opciones mediante las cuales nosotros podríamos resolver todos estos desafíos operacionales que hemos identificado que vamos a tener a futuro. Y lo importante es cómo habilitamos los espacios para que el desarrollo de cualquiera de estas tecnologías se pueda llevar a cabo, nivelar la cancha en el fondo, para que finalmente las alternativas más eficientes sean las que se implementen y resuelvan los desafíos de nuestro sistema eléctrico. En cuanto a los servicios, evidentemente esto depende del tipo de tecnología,
cada tecnología tiene sus propias características, tiene sus propias formas de responder ante las necesidades del sistema eléctrico. Sin embargo, en términos generales, hemos identificado que los sistemas de almacenamiento claramente pueden prestar distintos servicios. Algunos de ellos nosotros hoy en día los tenemos más asociados a los temas de seguridad, por lo tanto a lo que es el mercado de servicios complementarios, ¿cierto? Como puede ser la regulación de frecuencia, regulación de tensión, partida en negro, etc. Hay otro tipo de servicios que tiene que ver más bien con las redes, cómo esto puede desplazar o mejorar el uso de las redes de transmisión o de distribución. Otros servicios que tienen que ver más bien con el segmento de energía, por decirlo de algún modo, cómo hacemos un almacenamiento interanual o interestacional, cómo arbitramos energía dentro del día o dentro de la semana. Y finalmente incluso servicios que podrían ser prestados directamente al usuario final, como respaldo, por ejemplo. Entonces, es claro que algunos de estos servicios hoy en día en nuestro diseño de mercado se prestan a través de mercados competitivos, como puede ser energía, servicios complementarios, mientras que hay otros que la verdad es que son instalaciones que son planificadas centralizadamente, como todos los servicios de redes, ¿cierto? Por lo tanto, el desafío que tenemos acá es cómo hacemos calzar una infraestructura que parece ser transversal a todos estos segmentos, o que podría llegar a prestar servicios de forma transversal, cómo lo hacemos calzar, ¿cierto?, dentro del esquema regulatorio y esquema de mercado que nosotros tenemos acá. Es claro, y hemos identificado del Ministerio que hoy día este tipo de equipamientos enfrentan barreras de entrada al mercado, tanto, evidentemente, la económica es una de ellas. Todavía hay algunas de estas tecnologías que tienen un alto costo, ¿cierto?, de inversión comparado con otras opciones energéticas, pero también pueden haber barreras regulatorias, incertezas de parte de los desarrolladores respecto a cómo se va a modelar o operar estos sistemas. Por lo tanto, creemos que es relevante ir derribando estas barreras y emparejando la cancha para que todas se puedan desarrollar de forma eficiente. Quería contarles un poco sobre la estrategia de flexibilidad bien breve. Quizás algunos de ustedes ya pudieron ver el lanzamiento que hicimos desde el Ministerio hace una semana atrás. ¿Cómo fue el proceso? Tuvimos nosotros la conformación de una comisión asesora y el equipo de trabajo entre la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y el Ministerio. Tuvimos audiencias con varios actores. Evidentemente el tema del almacenamiento surgió como parte de las necesidades a cubrir la estrategia, como opción tecnológica que podía resolver los problemas de flexibilidad. También tomamos en cuenta otros estudios y antecedentes previos al desarrollo de la estrategia, también colaboración de parte de la Agencia Internacional de Energía. Tuvimos varias sesiones de trabajo interna para elaborar finalmente lo que es el documento de la estrategia de flexibilidad, que ya está disponible en la página web del Ministerio de Energía, y que pueden revisar. Y aquí les quiero contar un poquito sobre estos tres ejes, particularmente el eje 2, que es justamente el que está dedicado al marco regulatorio para nuevas tecnologías flexibles, por ejemplo, y una de las más relevantes, los sistemas de almacenamiento, ¿cierto? Respecto a este eje 2, nosotros hemos identificado 4 medidas que creemos que son relevantes a avanzar para poder emparejar esta cancha, ¿cierto?, y permitir que todos los almacenamientos se lleven a cabo. En primer lugar, ¿cómo reconocemos el aporte del almacenamiento de las instalaciones a la suficiencia del sistema? Aquí hay algunas gráficas de estudios internacionales que han evaluado, por ejemplo, cómo debería ser el reconocimiento de potencia, cuál es el aporte que hacen la suficiencia, tecnologías de almacenamiento puro, tecnologías de almacenamiento combinados con generación renovable, y dependiendo de la cantidad de horas, y ustedes pueden ver que el aporte claramente varía, dependiendo de si el almacenamiento está solo o acompañado de generación, y si el almacenamiento, dependiendo de la cantidad de horas, ¿cierto?, que tiene disponible, incluso también dependiendo de cómo es operado este almacenamiento, si es independiente de la componente de generación, si está relativamente acoplado a la componente de generación o si está muy acoplado a la gestión de esa componente de generación. Lo importante acá que nosotros creemos que hay que avanzar es establecer metodologías que permitan de manera eficiente reconocer este aporte a la suficiencia de todas las instalaciones que tienen capacidad de almacenamiento, y para eso nosotros ya vamos a iniciar un trabajo participativo para elaborar un nuevo reglamento de potencia, ¿cierto? Una vez que eso ya esté elaborado, también trabajar en la norma técnica asociada a ese reglamento, para poder avanzar entonces en este reconocimiento efectivo a la suficiencia. En segundo lugar, temas asociados a la programación y cómo se operan los sistemas de almacenamiento. Hoy en día en la regulación está definida una metodología, pero creemos que es perfeccionable. Lo importante acá es seguir ciertos lineamientos y objetivos claros. ¿Cómo nos preocupamos de que esta metodología efectivamente permita evaluar a mínimo costo y optimizar la operación de estos sistemas de almacenamiento? Por otro lado, que sea aplicable por parte del Coordinador Eléctrico Nacional, que es quien tiene que preocuparse de cumplir con los principios de la operación del sistema que establece la ley.
y también que le entregue a los propietarios de estos sistemas mecanismos para gestionar sus riesgos, sobre todo los riesgos asociados a la operación del sistema, al desgaste y proyección de la vida útil de estos sistemas, son elementos que nosotros creemos que los agentes tienen que tener la capacidad de poder gestionar. ¿Cómo queremos mejorar este elemento? A través de un perfeccionamiento del reglamento de coordinación y operación. Hoy en día recién está aprobado hace poco, por lo tanto creemos que esta es una discusión que podemos tener durante el próximo año, y una vez que eso suceda, algunas mejoras también a la normativa técnica asociada. Otro eje tiene que ver con, otra medida más bien, tiene que ver con el tratamiento de estos sistemas, como les decía, en la planificación de la transmisión y su participación en otros mercados. En el fondo es cómo consensuamos el hecho de tener una infraestructura que puede estar participando de varios mercados al mismo tiempo, porque puede entregar distintos servicios. Y ahí es donde nosotros creemos que es necesario establecer condiciones claras, mediante las cuales la planificación tiene que evaluar estos sistemas y tiene que determinar si son necesarios o no para proveer servicios de red y en qué condiciones va a proveer ese tipo de servicios. También definir claramente cómo va a ser la remuneración de estos sistemas y la eventual participación de otro tipo de servicios que pueden ser competitivos. Finalmente, el lineamiento general que creemos que hay que seguir acá es poder aprovechar los beneficios operacionales sistémicos que pueden tener el almacenamiento y no encasillarlo necesariamente en un segmento en particular. Y finalmente, establecer claramente todos estos elementos en las condiciones para licitar, operar y remunerar este tipo de instalación. Esto lo estamos trabajando en este minuto a través del reglamento de planificación de la transmisión, que hoy en día está ingresado a Contraloría, tiene algunos lineamientos asociados al almacenamiento, pero internamente dentro del Ministerio, junto con la Comisión Nacional de Energía, estamos revisando si es que hay algunas mejoras que se puedan implementar para aclarar cómo es el tratamiento de estos sistemas que prestan servicios de red, ¿ya? Y finalmente esto probablemente va a requerir algunas mejoras también en el reglamento de coordinación de la operación, junto con los elementos que ya mencionamos en la medida anterior. Finalmente, y esto para nosotros es muy relevante, tiene que ver con permitir la incorporación de nuevas, no solo alternativas tecnológicas, sino que también nuevos modelos de negocio, nuevos sistemas de comunicación, de control, y finalmente cómo nosotros permitimos que proyectos pilotos no vean una barrera en la regulación o en los distintos actores que forman parte del sistema. Nosotros tenemos ejemplos bien claros que nos han sucedido en la práctica, donde ha habido interés de desarrollar algún proyecto piloto, por ejemplo, algunos proyectos de almacenamiento justamente a nivel de distribución para prestar servicios de red, y ahí el pilotaje no es el almacenamiento en sí, sino que justamente todos los mecanismos de comunicación y control para poder prestar estos servicios. Y la verdad es que hoy en día, para que esos proyectos se lleven a cabo, requieren de una absoluta coordinación entre todos los actores involucrados, ya sea las empresas de distribución o de transmisión, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia, la empresa que está interesada en hacer el piloto, y eso retrasa en la práctica el desarrollo de este tipo de proyectos y hace mucho más lento que podamos avanzar en nuevas alternativas tecnológicas y en pilotaje. Por lo tanto, lo que nosotros queremos establecer es un procedimiento claro para otorgar permisos especiales que permitan el desarrollo de proyectos pilotos, de forma de que se haga mucho más expedito el desarrollo de estas nuevas alternativas tecnológicas, y que finalmente no se vean barreras tanto en la regulación como también en la participación de otros actores. Aquí lo importante es entender que la regulación siempre va a ir un paso más atrás que nuevas tendencias tecnológicas, porque la tecnología hoy en día avanza un paso acelerado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es abrir los espacios a que se hagan proyectos pilotos, y luego de que esos proyectos ya estén probados, ¿cierto?, y esté comprobado el beneficio, se pueda mejorar la regulación para que eso ya no sea un piloto, sino que se transforme más bien en la práctica habitual del desarrollo del sistema eléctrico. Hay distintas medidas que le hemos planteado acá. Lo más importante es centrarnos en las primeras, probablemente, lo que tiene que ver con el reglamento de potencia, que iniciaremos esa discusión prontamente. Vamos a también comunicarlo de forma pública para aquellos que quieran participar en ese proceso. También modificación del reglamento de coordinación de la operación, que esperamos durante el próximo año iniciar también una revisión de ese proceso, junto con otros procesos más normativos que creemos que hay que llevar a cabo en la ejecución de esta estrategia de flexibilidad. Y finalmente quería mencionarles, porque todos los temas asociados a la estrategia están bastante centrados con requerimientos a nivel del segmento de generación y transmisión, ¿cierto? Y cómo esos segmentos se hacen cargo y pueden entregar o habilitar la participación de nuevas tecnologías como el almacenamiento, pero también el segmento de la distribución es una plataforma muy relevante y es una oportunidad nueva que se le abre a nuevas tecnologías de almacenamiento. Y ahí es donde quería mencionar que hoy en día, en todo el proyecto de reforma que nosotros tenemos a la distribución, probablemente usted ya lo ha escuchado, que
se separó en 3 proyectos de ley, ¿cierto? El primero de ellos ya fue ingresado, que es el proyecto de ley de portabilidad eléctrica, que básicamente incorpora la figura del comercializador, ¿cierto?, al segmento. Pero hay otro de estos 3 proyectos, que es el proyecto de medios energéticos distribuidos, donde aquí es importante mencionar cuál es el contexto actual y cuál es la propuesta que nosotros tenemos a futuro. Hoy en día, a nivel distribuido, lo único que está permitido son algunas instalaciones de generación, ya sea en el segmento PMGD, como centrales de generación finalmente, que participan del mercado, vendiendo energía, ¿cierto?, tal como lo hace un generador de gran escala, solo que son instalaciones más pequeñas y están instaladas en redes de distribución. O el segmento de net billing, que es básicamente con el foco de autoconsumo, donde el usuario instala un sistema en su propio hogar para poder autoconsumir. Y básicamente hoy día tienen un proceso de conexión a la red, cada uno de estos 2 elementos. Nosotros creemos que hay que hacer una distinción más amplia respecto de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, estamos definiendo el concepto de medios energéticos distribuidos, donde dentro de estos medios energéticos distribuidos ya no solo vamos a hablar de instalaciones que pueden generar energía o inyectarla, sino que también instalaciones que pueden almacenarla. De aquí estamos hablando de proyectos de generación como generación fotovoltaica o eólica, proyectos de almacenamiento puro como pueden ser justamente baterías instaladas a nivel de distribución, o incluso almacenamiento que no necesariamente está dedicado solo a eso, como el almacenamiento que puede estar incluido en los vehículos eléctricos, ¿cierto? Que también pueden jugar un rol de cara a prestar servicios a la red de distribución. Y básicamente todo este conjunto de medios energéticos distribuidos, de todos modos creemos que hay que tener una distinción clara entre aquellos que quieren comercializar energía dentro del mercado, de aquellos que quieren tener una vocación más de autoconsumo y ahorrar costos de suministro, ¿ya? Lo importante acá es que estamos previendo 2 tipos de forma de incorporar estos medios energéticos distribuidos a la red. Uno de ellos a través de una suerte de planificación centralizada, no desde el regulador o desde el planificador, sino que obviamente desde el propietario de las redes de distribución, donde existe una expansión y planificación centralizada no solo de cara a la demanda, sino que también de cara a estos medios energéticos distribuidos. Y planificar la red para que todos los elementos a nivel de distribución se puedan incorporar. Ahí estamos empezando a hacer algunos llamados públicos de forma anual, ¿cierto? Que se haga una evaluación de eficiencia de este tipo de recursos y que finalmente todo el pago de los costos finalmente en los que se incurre en la planificación y expansión de la distribución sea a través de cargos que se le entregan a los distintos agentes que inyectan, consumen, generan o almacenan. Y finalmente también tenemos la posibilidad de una evaluación individual como hay hoy en día, donde hay una evaluación por impacto, digamos, y ahí es donde creemos que hay que ponderar tanto los costos, pero también los beneficios que le prestan a la red este tipo de instalación. Como mensaje final, más que nada transmitirles que lo que nosotros estamos visualizando es tratar de diseñar un marco regulatorio que sea coherente en sus distintos segmentos para que este tipo de nuevas tecnologías como el almacenamiento se puedan integrar sin encontrar barreras en la regulación, encontrando una cancha pareja finalmente, y básicamente seguir siendo agnósticos tecnológicamente. Ya vimos en una lámina anterior que tenemos una serie de tecnologías distintas que podrían llegar a desarrollarse. Entonces una de las dudas es cómo nos hacemos cargo de esas distintas tecnologías que tengan las mismas oportunidades para poder integrarse a la red, ¿cierto? Que puedan brindar los beneficios que le pueden entregar a la red eléctrica y que finalmente sean las más competitivas, las más eficientes y las que presenten los mayores beneficios, las que terminen desarrollándose en el sistema eléctrico. Muchas gracias nuevamente por la invitación a presentar. Esta es un poco la visión desde el Ministerio de cuáles son los lineamientos generales que creemos que tenemos que tener de cara a la regulación para los sistemas de almacenamiento. Y esperamos que la discusión de hoy sea muy productiva en términos de qué tecnologías podrían proveer este tipo de servicios, qué barreras se ven enfrentadas hoy en día para poder desarrollarse y finalmente cómo podemos solucionarlas y avanzar para lograr tener una matriz energética más segura, ¿cierto?, eficiente y sostenible en el futuro. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Gracias, Francisco. Para poder dar paso al siguiente bloque, y agradecemos mucho el contexto general entregado por Francisco, quería introducir, digamos, a la persona quien va a moderar el siguiente bloque, la siguiente sección. Felipe Ambrus va a moderar la siguiente sección y
En contexto, él ha sido director y gerente general de empresas en el área de la energía. Hace 2 años formó Best Energy, especializada en tecnología de monitoreo de condición para la gestión de activos y transmisión subterránea. E ingeniero electricista de la Universidad de Chile, con un MBA en la Universidad Católica y diplomados en finanzas y también de regulación del sector eléctrico en la Universidad de Chile. Por supuesto, es miembro activo del SIGRE. Con esto, Felipe, damos paso para que puedas ver el bloque y todos los panelistas. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Sigre, por invitarme a colaborar con usted. Muy buenos días a cada uno. Espero que tengamos una mañana muy activa de un trabajo cerca de cada una de las presentaciones. Tenemos para compartir con ustedes presentaciones preparadas por panelistas a quienes agradecemos además el acento especial que han puesto por sus experiencias, aplicaciones y sin duda un trabajo de investigación y desarrollo en sistemas de almacenamiento. Como dijo Alfredo, el día de ayer tuvimos una importante actividad en torno a las necesidades del sistema eléctrico nacional por todo lo que está siendo requerido, y la presentación anterior justamente de Francisco nos muestra justamente las necesidades de este tipo de tecnología y equipamiento. Una cosa importante también a comentar a cada uno en general es que el ambiente de almacenamiento en el mundo tiene una relevancia bastante impactante. De acuerdo al Global Energy Storage Market Forecast de 2019, en lo que corresponde a sistemas de almacenamiento estacionario, estamos contemplando un crecimiento aproximadamente 14 a 15 veces la cantidad de megawatt o gigawatt hora que se prevé en los próximos 16 años. Eso quiere decir aproximadamente un crecimiento en torno a un 18, un 20% al año, promedio en general a nivel mundial. Y Chile, como se demostró ayer, justamente ha sido bastante activo en esta materia, o precursor más bien. El desarrollo tecnológico también naturalmente ha ido trabajando a la par con todo el desarrollo regulatorio, como se da cuenta de la presentación anterior. Hoy día tenemos 7 presentadores en total, 3 de ellos desde Chile, 2 desde Estados Unidos, uno de Finlandia y otro más justamente de Brasil. Las experiencias dan cuenta de casos tipo BESS, tecnología implementada, diferentes tipos de aplicaciones, sistemas de modelamiento también, que comienza a ser muy importante hoy día y que es algo en lo que hemos estado un poquito al debe. Tenemos sistemas de modelamiento para el sistema eléctrico en general, pero también es necesario para todo lo que significa el desarrollo de proyectos justamente de almacenamiento. Todos los panelistas obviamente tienen una trayectoria y una experiencia notable. Ustedes como audiencia también tienen una tremenda trayectoria y estamos seguros que con estas presentaciones van a darse cuenta cómo se llevan a cabo y se desarrollan cada uno de los proyectos. Los invitamos a hacer todas las consultas. Tenemos personas justamente que tienen la posibilidad de responder a lo que significa desde el punto de vista técnico y de todas las etapas de concepción, digamos, de un proyecto de estas características para responder a sus preguntas más allá de lo que se ha tratado el día anterior. Las preguntas las pueden hacer a través del chat que está a disposición de ustedes, que se llama Consulta SIGRE. También hay un botoncito abajo en la aplicación Zoom que se llama Preguntas y Respuestas. Así que vamos a tomar todas estas preguntas y al final de las presentaciones de los 7 panelistas las vamos a compartir con todos ellos en conjunto para ustedes. Bueno, sin más, doy ahora, invito a nuestro primer panelista, que es justamente el señor John Glassmeyer de Hitachi ABB desde Estados Unidos. Muy bienvenido, John. Welcome to everybody. Thank you. Welcome to yourself, I mean. John is asesor senior de Grid Edge Solutions de ABB, es ingeniero mecánico y eléctrico. Tiene una amplia experiencia en lo que es el potencial técnico y económico de recursos, de potencial técnico económico para el ámbito de la energía distribuida, energía limpia, de bajo costo y confiable. Ha dirigido y trabajado en variados proyectos de consultoría e investigación energética, incluyendo casos de energía renovable, baterías, impactos ambientales, económicos y sociales de tecnologías de energía limpia para la planificación de redes y recursos para energía.
tiene una experiencia global, no solamente de Estados Unidos, está en diversas partes del mundo, desde las pequeñas islas del Pacífico a aisladas del Ártico, con proyectos diésel incluso, eso en el pasado, pero en áreas insulares de grandes del Caribe, en Australia, en América del Norte, en Europa. Como orador también ha dirigido talleres de capacitación acerca de beneficios de sistemas de almacenamiento de energías en batería, integración de las energías renovables en redes eléctricas y resiliencia en las microredes para miles de personas en todo el mundo. Y también, además de eso, disfruta desempeñándose como profesor adjunto en sistemas de energía distribuida en la Universidad de Washington. Welcome, John. Thank you. Let me share my presentation. I appreciate that. Can you see my screen? Yes, we can. Excellent. Well, thank you for that wonderful introduction, Felipe, and thank you to Seagray for allowing me to speak today. Today, I'm going to be talking about some of the additional services that energy storage systems can offer, particularly around stabilizing energy grids. I'm going to see if I can minimize this and take it out of the way too. There, make sure we'll see as much of the screen as possible. So let's start by talking about what I mean by stabilizing electrical grids. So I think with the reflecting back on what the ministry just presented, they talked about a series of services that you can get from battery energy storage. Here are 4 particular services that are required to make a grid stable. And when a grid is stable, that allows renewables to continue to feed in and support the grid. So the 4 key services for stabilizing a utility network are inertia, system strength, and of course, frequency and voltage control. When you talk about these 4 key services for stabilizing utility networks, they have traditionally been provided by the synchronous generators that have been the historical baseload and flexible generation that have underpinned our grid. However, as we're putting more renewable generation like wind or inverter-based generation like solar, that is going to change because these generators will need to be taken offline to accommodate all of this new energy and power that is being injected into the grid. And with that creates new challenges for ensuring that we stabilize our grid. And fortunately, there is a technology called a virtual synchronous machine. It is a part of an extension of a traditional BESS using some of the grid forming inverter technology in the inverter electronics that sit on top of a battery or other energy storage medium. And I'll tell you a little bit more about VSM, or virtual synchronous machines. But before we do that, let's take a look at South Australia. So this question about how are we going to put so many renewables into our grid is something that is being grappled with globally. Fortunately, there are a lot of different areas that are addressing this problem. And if you look at South Australia, I think globally they're a leader. I don't know if they want to be a leader in this space, but they are, because they have, so their grid has a maximum demand of about 3 gigawatts, 3,100 megawatts, while at the same time, they have over 2,400 megawatts of wind and solar hosted inside their grid. This means that at times they have 170% of their power coming from renewables. That's a very aggressive level, and you can see the trends over the past 5 years of how the renewables have grown and how they've taken traditional coal generation offline. They still use some gas for some of their support, but they're increasingly operating on renewables exclusively. They also face a challenge because they have a somewhat weak interconnection to the rest of the national electricity market along the East Coast. And so this has created strength and inertia challenges within their grid. So this trend of the synchronous generators that have traditionally underpinned the grid coming offline and leading to some inertia and system strength issues came to a real head on September 28th, 2016,
when there was a series of transmission towers that got knocked out due to lightning strikes, which led to a cascading failure and frequency increase from some of the generators within South Australia. And that led to over 850,000 of the people, customers within South Australia, going into blackout. So in the fallout from this, South Australia started looking at some of these options for how to address these challenges so that doesn't happen again. And one of the key solutions that they've used is the Escree SA Dalrymple BESS. So here's a one line of that project. You can see where it's located within, let's see if I can get my mouse to show up, within South Australia. So here's the capital of Australia, Adelaide. It's across this body of water on this lower York Peninsula. It's at the end of a long radial feeder. So it has over 100 miles or 120 kilometers plus of line that are supported, transmission system that's supported, along with a 91 megawatt wind farm and over 8 megawatts of local load with a whole bunch of solar on top of it. So a lot of the houses within South Australia have distributed solar on top. So that means the actual load that's seen within this substation area can range from actually going negative due to the amount of solar that's out there. So the solution that they proposed is this battery energy storage system. It's a 30 megawatt system with about 15 minutes of capacity, or 8 megawatt hours. And the idea for this project is that during normal operation, this battery serves to support the entire South Australia network if there are issues like they saw on September 28th. As well, if there are issues within the South Australia network, you can actually island off this entire section of the grid seamlessly to create a microgrid of power that's powered 100% by renewables. So this has some really amazing features. This has been online for almost 2 years now. It features a virtual synchronous machine, which this is the first utility scale virtual synchronous machine deployed in a utility network. It's a monumental achievement there, and I'll explain a little bit about what that means. It's also the largest utility microgrid in Australia, and as noted, it runs successfully on 100% local renewables. So I'm going to take a step aside here to talk a little bit about this technology. And to do that, I want to get a little bit of context about the major two technologies that people think about when they talk about the inverters that connect energy storage, such as batteries, to a utility network. So most people will talk about a grid following, which if you get into the technical space is usually considered a current source inverter. That means that you specify the voltage and the current follows. And then the alternative is a grid forming inverter. And in this case, a grid forming inverter is typically thought of as the primary source of the frequency that you feed into a network, and that's a voltage source inverter. And so these are the two major models that most people have traditionally thought of, and yet the typical way to think about it is that a grid following inverter will latch onto a large grid and inject power, versus a grid forming one will start up its own grid with its frequency and voltage and be effectively the primary source of those. However, there's an intermediary between these that leverage the strength of voltage source inverters. It's called a virtual synchronous machine. And the idea is to, with the power of smart controls, you can essentially allow an inverter that would typically be used to form a grid to also follow a grid. And it does that by simulating the performance of the traditional synchronous generators that have underpinned the grid. And there are a lot of strengths with this approach. And this allows you to stabilize grids and unlock new revenue streams, which I'll talk about, because of the characteristics of this technology. And it's also really a powerful approach because most of the assumptions that underpin our utility network today are driven on the assumption of synchronous machines. And this allows us to leverage that and install this technology into brownfield sites or existing sites. So to do that, I think it's important to talk about the business case
for this particular project and see how, with this new stabilizing technology, how you can build up a new business case, unlock a new revenue, and use that to support grids with lots of renewables. So the South Australian grid, as I mentioned, hosts over 170% peak renewable penetration. So at times, renewables are injecting 170% of the power. And the battery, most of the time, is supporting that. And through that process, it participates in the market and generates about $3 to $4 million a year. It depends on the conditions of the market, but that's roughly what it does in South Australia. At the same time, this battery, which is owned by the transmission network operator, is used to provide regulated services in the amount of about $1 million per year. So this is an additional value stack above and beyond the project, and together these make this project a commercially viable investment. And in terms of the customers within the network, the people who actually benefit from this, we can look at it from the perspective of the renewables. This 91 megawatt wind farm, it doesn't have to curtail if there are network issues because this battery provides the services to allow it to continue generating even when there are network challenges. And as well, if there are network issues, this rooftop solar PV that are distributed throughout the lower York Peninsula, they can also continue to generate power. And as far as the experience of the customers within this network, which had been having reliability challenges due to frequent lightning strikes, they actually reduced their outages from 8 hours to 30 minutes during the first 6 months of operation. And actually now we'd even anticipate that their outages would be even less as the project has been further tuned for the network. This sort of gives you an idea of where the value from this is coming and some of the additional value that a grid stabilization technology such as a virtual synchronous machine can offer to a network. And based on some of the my understanding of what I've been learning about the Chilean market, I think it was interesting to talk about how did this project from a business perspective come into play? How did it get developed? Well, essentially what happened was Electronet, who is the transmission system operator, they operate the wires for South Australia. They own the battery and they use it primarily to provide the services that ensure their network stays stable and their customers maintain reliable power. Now, the services, the time that those services are needed are not that frequent, maybe about 1% of the year. So the other 99% of the time, they took this project and they subcontracted it to a generator or retailer, if you'd like, called AGL. And AGL uses that to participate in the market. And the benefit to the project, so the benefit to South Australia is they get a stable network as well as additional services. And the benefit to the project is that as it sells this service, it gets new revenue to make it a commercially viable investment. So essentially, you look at this and what it does is, with this approach, it acknowledges that battery energy storage systems can, and other energy storage medium can provide both transmission services as well as the generation market services. And with the right structuring of that, depending on market regulations, you can bring those together to unlock value. So the key functionalities that were provided from a technical perspective are virtual inertia. So virtual inertia, as we talked about, this is essentially a service that helps to regulate the frequency at a very, very high resolution, means very fast and responsive. And the distinction between, essentially from the network perspective, it looks exactly like the inertia that's come from traditional synchronous machines, but it has an added benefit of, since it's based on power electronics, if it needs to, if the needs of the network change, you can dynamically go in and change the way it operates after it's deployed. So in effect, this gives you access to a whole bunch of new types of generators. So if your network needs evolve to where you need a larger steam type machine with lots of inertia, sort of slow response, you can tune it that way. If instead you need some peaking assets, you can retune it to behave like a peaking asset. And because it's using a grid forming inverter, it allows a seamless islanding capability, meaning all of the local customers within the York Peninsula, they'll continue to receive power, even if there are challenges in the larger network.
This actually has happened, and essentially a lot of the customers have given the feedback that they don't even notice when they're using the battery and when they're not, because it seamlessly switches between them as needed. It also provides fault current injection, which is important from the system strength perspective. And what this allows you to do is, I actually have a series of papers I can share with you if you like, but what this lets you do is essentially continue with traditional protection schemes based on traditional synchronous machines, but unlocked and integrated in with what battery energy storage systems can provide to a network in terms of high renewable penetrations. And also, because it's a battery, it offers a very fast response. So the requirements for this project were less than 1/4 of a second. That is less than 250 milliseconds to respond from an external command. But actually, because it's virtual inertia, it actually responds sooner than that, and can respond essentially almost instantaneously. It just takes time for it to settle, given the dynamics of the network. And finally, the fifth key functionality I'd like to highlight is that this is a black start resource, meaning that if there is a blackout in the grid, you can use it to start up the local York network based on the wind farm and renewable solar that are there, and start them up from black, and then use that to then feed up into the larger South Australian grid, which is in contrast to the way that black start has historically been done from centralized plants. And I don't want you just to take my word for what these services that are offered are. We have measured data based on the real performance of this project that you can look at and understand all of these benefits. So here you can see an event in the broader South Australian network where essentially there were some issues in South Australia, and you can see the battery automatically responding based on the smart controls within the PowerStore grid forming inverter and its virtual synchronous machine. And so I won't talk too much about this, but the thing I'd like you to take from this is that by putting this in here and tuning it appropriately, it provides an inherent response just like a synchronous machine would, but faster, like a battery can do, and with the ability to output across the entire spectrum of power so that you have that flexibility you need for renewables to become the base load of your network. Here's an unplanned islanding. So this particular test was one run without the wind farm, but we also have data with the wind farm. But essentially what happened was within the network, they went ahead and completely isolated this entire chunk of the Lower York Peninsula without informing the battery, and you can see the response. It responds beautifully, and it provides a seamless transition even without having advance notice that this need was coming to microgrid and island that entire portion of the network. It also provides this fault current support for system strength. So here's an event that happened in the South Australian network where there was a line to ground fault, and you can see the BESS just responds. It's able to sustain the network through a fault due to its capabilities and due to the controls inside that allow it to provide this, the benefits of a virtual synchronous machine. It also responds quickly. I know that in a lot of the protection schemes, we're talking about responses within a second. This is much faster. This is 250 milliseconds, and we actually have experience doing it even quicker than that if that's what you need. And that this speed of response becomes increasingly important as we put more renewables out there, because the renewables provide a variable power input, and this quick response allows it to balance the network and ensure that from the perspective of someone who lives and uses the energy within a network driven by renewables, it's seamless. You don't have to worry about your reliability or power quality coming from these otherwise variable resources. And I will note that this battery is a critical part of how Electronet, the transmission system operator, operates and provides contingency support for their network. So this is actually one of 2 or 3 assets that are first line response if they have some sort of contingency event. And finally, here's some measured results showing that you can do a black start, and it is successfully able to do that. And again, all of this information I'm putting in front of you is actually measured performance from a real project. I think
in general, my experience, having worked in this industry for over a decade, is that there's a lot of simulated and hypothetical. This is real world evidence that these things can work and be done successfully. And I think this project is a spectacular demonstration of what you can do with a battery energy storage system, particularly when you have the power of smart controls and automation to unlock those benefits that a battery can offer. So I'll summarize about this project. It demonstrates how grid forming inverters can provide new services for batteries. It's the first to use a virtual synchronous machine at scale in a utility network to provide these grid stabilization services from a battery. The innovative commercial model is, I think, something we can all learn from, particularly as we look, as a lot of different global jurisdictions are looking at how to navigate and how to unlock the power of battery energy storage systems. New commercial models are important to look at. It also stabilizes the grid, and South Australia, really, just to sort of reiterate, South Australia is really about 5 years ahead of most other places in the world in terms of how much renewables they're using. So I think it's really valuable to look at them and see how they're solving this problem of high renewable penetration. You know, they sort of, I don't think they asked to be a leader in this space, but they've become that. And so it's really important to look to them and make sure that we don't replicate mistakes that are made, so that we can all learn from each other. And finally, I'd like to point out that it allows islanded operation with a large wind farm. I mean, this is a 91 megawatt wind farm that's able to completely island and provide 100% of the power to the customers that live within that area of the network. And that's a significant technical achievement that isn't demonstrated in many other projects I know of globally. And just to mention, this is one of many projects that Hitachi ABB Power Grids, our Grid Edge Solutions team, has deployed. We've been working in this area for a long time. We have over 30 years of experience, dating back to the early 90s. We've installed over 500 megawatts of projects across 200 different projects. And of course, being Hitachi ABB Power Grids, we do have a global reach and allow you to share experience across the network of solutions and sales that we offer. So with that, I'd like to thank you very much for your attention and reiterate that if you have any questions, please feel free to reach out to me or my local counterpart, Raul, who's our Latin American representative. And thank you very much for your attention and time. Thank you very much, John, to you. It's been a very, very thorough presentation. Muchas gracias por el contexto y el análisis requerido para el desarrollo de estos proyectos, considerando las diferentes aplicaciones en las que nos hiciste pasar justamente para poder entender cuál es el propósito de cada proyecto. También gracias por compartir con nosotros los papers de los que comentaste que tienes a tu disposición. Naturalmente, ustedes, auditores, pueden enviarnos un requerimiento, en este caso, a través del chat de Consultas SIGRE, y vamos a contactar a John para poder enviarles material. Como hemos comentado, este bloque es un bloque de trabajo técnico y de desarrollo, por tanto, como SIGRE, nuestra misión es justamente compartir conocimiento y, bueno, SIGRE es la institución más grande a nivel mundial que se especializa justamente en el ámbito de la energía en esto y nosotros muy encantados de hacer eso. Así que, John, muchas gracias. Te invitamos para que te quedes con nosotros al final de las presentaciones para que compartamos preguntas también que la audiencia puede estar preparando para ti. Thank you, Felipe. One last comment. If you want to, this project is meant to be a global demonstration. If you Google for it, there's a website where you can go see this project live in action
and download all sorts of background information. You don't have to just listen to me as a Hitachi ABB Power Grids representative. You can go talk to our customer and talk to the government of Australia. They're very proud of this project and would love to share that experience as well. If you can share with us the link, that would be fantastic, so that we share it with all the attendees of this seminar. So we'll do so. Thank you very much. Talk to you soon. Thank you.